Bajo los techos dorados del Palacio de Mónaco, donde el sol mediterráneo se filtra a través de ventanas centenarias, se tejió una historia de amor que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero como tantas veces ocurre en el mundo de la realeza, lo que comenzó con promesas de eternidad terminó revelando una verdad incómoda. Ni el linaje, ni la fortuna, ni las bodas de ensueño garantizan un final feliz. Esta es la historia de Charlotte Casiraghi y Dimitri Razam, dos mundos que colisionaron con pasión pero que no pudieron sostener el peso de sus propias ambiciones. Charlotte Marie Pomelin Casiraghi nació con un destino escrito en las estrellas. Hija de Carolina de Mónaco y del fallecido empresario italiano Stefano Casiraghi, creció respirando el aire refinado de la aristocracia europea. Pero, a diferencia de otras princesas, Charlotte nunca fue una figura pasiva en su propia historia. Amazona consumada, embajadora de Chanel, amante de la filosofía y la literatura, Charlotte siempre caminó con la elegancia de quien lleva el privilegio como segunda piel, pero también con las cicatrices de quien ha aprendido que el amor bajo los reflectores es un campo minado. Su primer gran amor fue Gad Elmaleh, el carismático comediante franco-marroquí, 15 años mayor que ella. Se conocieron a finales de 2011 y su romance sorprendió a todos. Ella, la aristócrata, él, el humorista de origen humilde. Durante 4 años formaron una pareja que desafiaba las convenciones y de esa unión nació Rafael, su primer hijo. Pero las diferencias fueron más fuertes. Gad vivía su carrera entre giras constantes, dividido entre Nueva York y Europa, mientras Charlotte permanecía en Mónaco y París. Para 2015, la relación había terminado, dejando a Charlotte como madre soltera, navegando el delicado equilibrio entre sus responsabilidades reales y la crianza de su hijo. Fue una lección dolorosa sobre la dificultad de fusionar dos mundos, dos ritmos de vida, dos visiones del futuro. Una lección que, como veremos, no impediría que volviera a tropezar con la misma piedra. Cuando Charlotte conoció a Dimitri Razam, parecía que el universo había conspirado para darle una segunda oportunidad. Dimitri no era un desconocido en su círculo. Hijo de la legendaria actriz francesa Carole Bouquet y del productor Jean-Pierre Razam, había crecido en el mismo universo de glamour y sofisticación que ella. Sus madres eran amigas, habían compartido infancias paralelas en la Costa Azul. Dimitri había construido su propia trayectoria en el cine, produciendo películas como El Conde de Montecristo y Los Tres Mosqueteros. Era un hombre que entendía los códigos de su mundo, que sabía lo que significaba vivir bajo la mirada constante de la prensa. El anuncio de su compromiso en 2018 generó expectación en toda Europa. Antes de casarse en octubre de ese año, nació Baltasar, su hijo en común. Charlotte era ahora madre de 2 niños de padres diferentes, pero parecía haber encontrado finalmente al compañero ideal, alguien de su mismo universo, que compartía sus valores, su estilo de vida, su comprensión del peso de la fama. La boda civil se celebró en los mismos salones del Palacio de Mónaco, donde décadas atrás su abuela, la icónica Grace Kelly, había contraído matrimonio con el príncipe Rainiero III. Era un guiño a la historia, un eco de la leyenda más grande de Mónaco. Para la ceremonia civil, Charlotte eligió un vestido mini de brocado de Saint Laurent, con 3 dramáticos lazos en el frente. Moderno, atrevido, elegante, era quintesencialmente Charlotte, respetando la tradición pero dejando su propia marca. La ceremonia religiosa que siguió en la Provenza fue un espectáculo de belleza y sofisticación. Charlotte deslumbró en un vestido de alta costura de Chanel y un collar Cartier que había pertenecido a su abuela Grace. Los gemelos del príncipe Alberto, Jacques y Gabriela, añadieron un toque de inocencia y alegría al evento. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Pero bajo la superficie dorada de su matrimonio, las grietas ya comenzaban a formarse. El problema era tristemente familiar. Las mismas demandas profesionales que habían destruido su relación con Gad Elmaleh ahora amenazaban su matrimonio con Dimitri. Dimitri se había consolidado como uno de los productores cinematográficos más importantes de Francia, pero ese éxito profesional tenía un costo devastador. Prácticamente no había vida familiar.
Su agenda lo mantenía en constante movimiento, dividido entre Los Ángeles y Francia, mientras Charlotte permanecía en París y Mónaco con sus 2 hijos. El patrón se repetía con una precisión cruel. Dimitri viajaba constantemente por su trabajo en el cine, con horarios impredecibles y compromisos que lo mantenían lejos de casa. Charlotte estaba la mayor parte del tiempo en París, con algunas estadías en Mónaco, mientras su esposo vivía prácticamente entre 2 continentes. Los rumores de crisis habían comenzado meses antes de que se hiciera oficial la separación. Según fuentes cercanas a la pareja, Charlotte había sido quien tomó la decisión final de terminar el matrimonio, cansada de una situación que se había vuelto insostenible. La gota que derramó el vaso llegó durante la Navidad de 2023. Charlotte tuvo que pasar las fiestas en Mónaco con sus hijos, pero sin la presencia de Dimitri. Para una madre que valoraba la estabilidad familiar sobre todas las cosas, aquello fue demasiado. Por su parte, Charlotte tenía sus propias obligaciones como embajadora de Chanel, sus compromisos ecuestres de alto nivel y, sobre todo, 2 hijos que necesitaban más que una madre presente, necesitaban una madre completa, no fragmentada entre responsabilidades imposibles de conciliar. La pregunta que muchos se hacían era inevitable. ¿Por qué una mujer como Charlotte, inteligente, con recursos ilimitados y experiencia previa, no podía hacer funcionar sus relaciones? La respuesta es más compleja y dolorosa de lo que parece. Porque el problema no era Charlotte. El problema era un sistema que sigue exigiendo a las mujeres sacrificios que nunca demanda de los hombres. El divorcio se hizo oficial en febrero de 2024, cerrando 5 años de matrimonio y 7 de relación. La noticia cayó como un balde de agua fría en la alta sociedad europea. Si esta pareja, que tenía todo a su favor, no había logrado funcionar, ¿qué esperanza quedaba? Durante meses, Charlotte guardó silencio. Pero en septiembre de ese año, en una entrevista con The Telegraph que sorprendió a propios y extraños, decidió hablar. Y lo que dijo resonó con la fuerza de una verdad demasiado tiempo reprimida. Cualquier madre trabajadora se siente acosada y desgarrada. Los hombres no lo experimentan igual. Es una lucha constante por tu propio espacio, declaró sin rodeos. Sus palabras eran un grito de guerra silencioso, la confesión de alguien que había vivido en carne propia la desigualdad que millones de mujeres enfrentan cada día. Hay desigualdad en este sentido, porque nosotras estamos pensando constantemente en lo que está pasando en casa y los hombres no, explicó, exponiendo una realidad que pocas se atreven a verbalizar en público. Charlotte continuó con una reflexión aún más profunda. Antes de tener hijos, no te das cuenta de que vas a tener que luchar por tu propio espacio y creatividad. Era una admisión de que la maternidad, por hermosa que sea, viene acompañada de sacrificios que recaen desproporcionadamente sobre las mujeres. Y luego habló de su salvación, la literatura. Leer a mujeres me ayudó a no vivir según expectativas ni juicios, confesó. Para ella, la lectura había sido un refugio, un espacio de resistencia contra las convenciones que intentaban definirla. Con demasiada frecuencia estamos prisioneras de una visión de lo que es una familia, especialmente cuando la gente juzga constantemente tu vida y tus decisiones, agregó, dejando claro que el peso de las expectativas públicas había sido uno de los factores que más la había asfixiado. Charlotte estaba diciendo, con toda la dignidad de quien ha aprendido la lección más dura, que ya no estaba dispuesta a sacrificar su identidad por complacer las expectativas de lo que debería ser una esposa o una princesa. Había elegido la libertad sobre la conveniencia, la autenticidad sobre el cuento de hadas. Su confesión sobre el mejor momento del día para leer era reveladora. Sería al despertar, pero con niños pequeños es casi imposible. Era un detalle pequeño pero devastador sobre la realidad de la maternidad. Incluso los momentos más simples de autocuidado se vuelven un lujo inalcanzable. Y sobre su condición de miembro de la realeza fue contundente. No me gusta mucho esta representación oficial, aunque lo hago si hay un propósito o si es importante para mi familia. Pero esto genera presión. La gente te juzga y espera mucho de ti cuando tienes un estatus oficial. Charlotte no solo estaba hablando de su divorcio, estaba cuestionando todo un sistema, toda una estructura social que obliga a las mujeres a elegir entre ser madres completas o profesionales exitosas, como si ambas cosas fueran mutuamente excluyentes.
Por su parte, Dimitri también rompió su silencio a principios de 2025 en una entrevista con Paris Match. Sus palabras fueron sorprendentemente honestas y vulnerables. No podemos hablar de fracaso cuando hemos tenido una fuerte historia de amor, explicó, rechazando la narrativa de derrota. Admitió haber perdido el control durante la separación y reflexionó: con la edad cambiamos nuestra visión del amor. Ya no creo en la fusión total y permanente de una pareja. Era una admisión notable de un hombre que había pasado por 2 divorcios y que finalmente estaba reconsiderando qué significa realmente el amor duradero. Quizás, sugería Dimitri, el problema no era el amor en sí, sino la expectativa romántica de que 2 personas puedan fundirse completamente sin perder su esencia individual. La vida después del divorcio no se detuvo para Charlotte. En febrero de 2024, apenas 2 semanas después de que se confirmara oficialmente su separación, la revista francesa Voici publicó algo que encendió todas las alarmas: fotografías de un hombre saliendo de la exclusiva residencia parisina de Charlotte. El hombre en cuestión era Nicolas Mathieu, un escritor de 45 años que había ganado el prestigioso premio Goncourt en 2018 con su novela Sus hijos después de ellos, considerado el galardón literario más importante de Francia. Un mes después, en marzo, llegaron las imágenes que confirmaban lo que muchos sospechaban. Charlotte y Nicolas fueron fotografiados paseando por las calles del centro de París en plena luz del día, sin intentar esconderse. Las fotos mostraban algo que no se había visto en Charlotte durante mucho tiempo: genuina felicidad. Fueron captados caminando por el Distrito X, cerca del Canal de San Martín, una zona bohemia rodeada de estudios de arte y cafés literarios. Después se sentaron en la terraza del restaurante A la Ville d'Épinal, donde charlaron durante horas con una complicidad evidente. Charlotte lucía relajada, con el pelo recogido, jeans, camisa celeste y un abrigo azul marino. Nicolas llevaba una americana básica. No había poses estudiadas ni protocolo real. Solo 2 personas disfrutando de una conversación, compartiendo confidencias, riéndose abiertamente. Las imágenes posteriores fueron aún más reveladoras. Se les vio comprando bocadillos en una cafetería de la cadena Paul. Charlotte pidió también una botella de agua, Nicolas una Coca-Cola cero. Después entraron juntos al metro. Eran gestos de una pareja normal, de 2 personas construyendo una vida cotidiana lejos del glamour y la pompa real. En abril volvieron a ser fotografiados almorzando en otra terraza parisina, mirándose cómplices y sonrientes. Después del almuerzo, Nicolas tomó el metro para visitar el Festival del Libro de París en el Grand Palais Éphémère. Charlotte quedó con una amiga en el Boulevard Raspail antes de regresar a su apartamento. Horas más tarde, ambos se encontraron en la estación Gare de l'Est para tomar un tren juntos. Lo que unía a Charlotte y Nicolas era algo más profundo que la atracción física o la conveniencia social. Compartían una auténtica pasión por la literatura. Nicolas no solo era un escritor de éxito, sino alguien profundamente comprometido con las letras y la reflexión social. Criado en un barrio obrero de los Vosgos, en Épinal, hijo de un mecánico y una contable, Nicolas había ascendido socialmente a través de su talento literario. Su obra exploraba temas como la desindustrialización y su impacto en la clase trabajadora francesa, lo que lo había convertido en una voz política importante, identificado con la izquierda. Para Charlotte, que había estudiado filosofía en la Universidad de la Sorbona y era una lectora voraz desde la infancia, esta conexión intelectual era oro puro. Siempre he amado los libros, incluso antes de saber leer, había confesado alguna vez. Además, Charlotte había debutado como escritora en 2018 con Archipiélago de Pasiones, un libro que dedicó a su padre fallecido, Stefano Casiraghi. También organizaba encuentros literarios para Chanel, llamados Le Rendez-vous littéraire rue Cambon, los encuentros literarios en la calle Cambon, recreando los salones literarios que las aristócratas francesas organizaban en los siglos XVII y XVIII. Nicolas era divorciado y padre de un hijo de 11 años llamado Oscar. Charlotte tenía a Rafael de 10 años y a Baltasar de 5. Ambos entendían las complejidades de la copaternidad, las responsabilidades compartidas, la necesidad de equilibrar el romance con las obligaciones familiares. Pero había algo más. Ambos buscaban libertad.
Nicolás había dejado atrás su matrimonio anterior. Charlotte acababa de liberarse de uno que la había asfixiado. Juntos parecían estar construyendo algo diferente, una relación entre iguales, basada en el respeto mutuo, las conversaciones profundas y la comprensión de que el amor no tiene por qué significar fusión total. Según la revista francesa Public, la pareja había dado un paso importante, mudarse juntos a un apartamento en París, dejando atrás la casa que Charlotte había compartido con Dimitri. Era un cierre simbólico y un nuevo comienzo. Las fotografías más recientes, de diciembre de 2024, mostraban que la relación continuaba sólida. Charlotte y Nicolás fueron vistas nuevamente paseando por las calles parisinas, sonrientes y relajados. Ella llevaba jeans, botas militares y una blazer marrón. Él, jeans y una americana azul marino. Looks casuales, casi idénticos, que reflejaban su sintonía. Charlotte parecía haber encontrado en París y en Nicolás algo que Mónaco y Dimitri no pudieron darle: el espacio para ser ella misma. La capital francesa, sofisticada, cultural y vibrante, era el reflejo perfecto de su personalidad. Allí podía ser la filósofa, la lectora, la madre, la mujer enamorada, sin tener que sacrificar ninguna de esas identidades. Su elección de París también era un statement. Mientras seguía cumpliendo con sus obligaciones a la familia Grimaldi en eventos de alto perfil, su vida real estaba en otro lugar. Había logrado ese equilibrio esquivo entre el deber y la libertad personal que tantos miembros de la realeza buscan y pocos encuentran. La literatura había sido su salvación durante el divorcio, y ahora es el puente a su nueva vida. En Nicolás había encontrado no solo a un compañero romántico, sino a un igual intelectual, alguien con quien podía hablar de los libros que amaba, de las ideas que la apasionaban, de la vida más allá de las obligaciones protocolarias. Y lo más importante, había encontrado a alguien que no necesitaba que ella fuera la princesa perfecta. Nicolás la quería como Charlotte, simplemente Charlotte. La historia de Charlotte Casiraghi no es simplemente un cuento de amores rotos y matrimonios fallidos. Es el testimonio de una mujer que se atreve a vivir auténticamente, en un mundo que constantemente le exige representar un papel. Madre de 2 hijos de padres diferentes, divorciada 2 veces antes de cumplir 40 años, Charlotte podría ser vista como un caso de relaciones fallidas. Pero verla así sería perderse el punto completamente. Charlotte representa una generación de mujeres que ya no están dispuestas a desaparecer en el matrimonio, que insisten en mantener su identidad, sus ambiciones, sus sueños, que entienden que ser buena madre no significa renunciar a ser una persona completa. Su historia plantea preguntas incómodas sobre el amor en el siglo XXI. ¿Puede el amor sobrevivir cuando ambos miembros de la pareja tienen carreras exigentes? ¿Es posible equilibrar la maternidad, la realización profesional y la vida de pareja sin sacrificar algo esencial? ¿Por qué recae desproporcionadamente en las mujeres la responsabilidad de hacer esos sacrificios? Hay una ironía poética en que Charlotte se casara en el mismo lugar donde su abuela Grace Kelly selló su destino con el príncipe Rainiero. Grace abandonó Hollywood, su carrera, su país, para convertirse en la princesa perfecta de Mónaco. Vivió una vida que muchos consideraban un cuento de hadas, pero que también estaba llena de restricciones y sacrificios. Charlotte, en cambio, está escribiendo un guión diferente. No está dispuesta a ser solo una figura decorativa en el palacio. Insiste en tener voz propia, en perseguir sus pasiones intelectuales, en ser madre a su manera, en amar sin perder su esencia. Si el matrimonio de Grace con Rainiero representó el ideal romántico del siglo XX, la mujer que lo sacrifica todo por amor, la vida de Charlotte representa la realidad del siglo XXI. El amor es importante, pero no puede costar la identidad. A través de todo esto, hay un pequeño recordatorio de que del amor siempre queda algo hermoso. Baltasar, el hijo de Charlotte y Dimitri, es el testamento viviente de que su historia tuvo sentido, aunque no terminara como esperaban. Y Rafael, su hijo mayor con Gad Elmaleh, continúa siendo el puente entre su pasado y su presente. Dimitri expresó su deseo de mantener una relación cercana con Rafael. Es un niño maravilloso y espero permanecer en su vida, mostrando que incluso después del divorcio, los lazos afectivos pueden preservarse.
Mientras el sol mediterráneo continúa bañando el Palacio de Mónaco con la misma luz dorada que iluminó la boda de Grace Kelly hace décadas, Charlotte Casiraghi escribe su propia historia. Una historia que no sigue el guión de los cuentos de hadas, pero que es más honesta, más valiente, más real. Su mensaje es claro: el amor es importante, pero no a cualquier precio. La felicidad no se hereda ni se compra. Las princesas modernas no necesitan ser rescatadas, necesitan el espacio para descubrirse a sí mismas. Y quizás, solo quizás, ese sea el verdadero cuento de hadas del siglo XXI. No encontrar al príncipe perfecto, sino encontrar el coraje para ser auténticamente uno mismo, incluso cuando el mundo espera otra cosa. Charlotte Casiraghi nos recuerda que las historias de amor más memorables no son siempre las que duran para siempre, sino las que nos enseñan quiénes somos realmente y qué estamos dispuestos a sacrificar y qué no, por amor.